unidos en la fe, creciendo en amor, firmes en la palabra. Comenzar este tiempo y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 13 del 14 al 17. El tema que vamos a estar desarrollando en esta hora es la generación de los que no entendieron. Imagínense que no basta solo con oír, hermanos, la voz de Dios, hay que entenderla, hay que creerla y hay que obedecerla. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 13, 14 al 17. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero, diga conmigo, pero. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Puede sentarse en esta noche. Bendito Dios. Hermanos, no es para nosotros ninguna nueva noticia de que vivimos en una época donde existe tanta información incluso acerca de Dios. Sin embargo, nunca había habido tan poco entendimiento espiritual. O sea, hay Biblias, hay predicaciones, hay redes sociales cristianas, cuántas cosas hay, hermanos, conferencias, estudios, predicaciones, hay de todo. Pero, sin embargo, muchos siguen sin comprender lo que Dios está haciendo. Mire, en la Biblia vemos muchas generaciones que vieron milagros de Dios, que escucharon lo que Dios había ordenado, sin embargo, no lo entendieron. Por eso he escogido este tema en esta hora, es algo que Dios puso en mi corazón. ¿Y cuántas veces se ha repetido este mismo esquema durante la historia hasta nuestros días? De personas, generaciones y generaciones que no entendieron la orden de Dios. No entendieron los tiempos, no entendieron las advertencias, como hubo un tema que desarrollamos, ¿verdad? Las advertencias en la Biblia. No entendieron las promesas. Hay muchos que ni siquiera entendieron el propósito de Dios. Y cuando algunos de ellos quizás entendieron, fue demasiado tarde. Vamos a ver en esta hora, las cosas que nos revela la Biblia acerca de este tema. Porque la tragedia que se muestra en la Biblia no solamente es el pecado, escuche bien, sino no entender antes de que viniera el juicio. ¿Cuántos saben que Dios siempre nos alerta en todo? ¿Cuántos saben que Dios siempre nos avisa en todo? Ahora, ¿cuántos saben que hay muchos que a pesar de estas advertencias y las cosas que Dios dice, no las entienden? Mire, hay una palabra que quiero que usted ahorita me busque en el Salmo 95:10, porque la primera generación que no entendió lo que Dios les decía
fue la generación del desierto. ¿A quién me refiero? Usted sabe, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Ellos vieron todo, hermano. ¿Cuántas cosas no vio el pueblo de Israel? Sin embargo, este pueblo no entendió. Y en el Salmo 95:10 nos dice Dios, 40 años estuve disgustado con la nación. Imagínense que Dios los saca de allá de Egipto y los lleva con una promesa a través del desierto. Y aquí dice Dios, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Mira, observo algo. Dios no dice aquí, no conocieron mis milagros. Dios no dice aquí que ellos no escucharon su dirección. No, sino que dice aquí que divagaban en su corazón y no conocían su camino. ¿Quién más vio milagros, hermanos, palpables que el pueblo de Israel? Dios los sacó después de haber hecho tantas cosas dentro del mismo Egipto, cuando todas esas plagas se manifestaron. Pero aparte de eso, Dios les abrió el mar, cosa que usted ya sabe. Dios les dio el maná del cielo, Dios los cubrió con una nube en el desierto, Dios le puso una columna de fuego, Dios hizo salir el agua de las rocas. ¿Cuántos milagros vieron el pueblo de Israel? Sin embargo, aunque lo conocieron todas esas cosas, porque vieron la manifestación del poder de Dios, ¿qué pasó con ellos? No entendieron el propósito que Dios tenía con ellos. ¿Cuántos saben que esto ocurrió así? Y entonces, hermano, hay mucha diferencia entre conocer las obras de Dios y conocer su corazón. Usted puede conocer a alguien como le habla, usted puede conocer a alguien qué es lo que le expresa, pero solo en una intimidad usted puede conocer el corazón. Así es con Dios. ¿Cuántas maneras Dios le habló a Israel? ¿De cuántas maneras Él les hizo saber que tenía un gran propósito con ellos? Sin embargo, ellos actuaron muchas veces como que no entendían lo que Dios les estaba pidiendo. Qué difícil es esto, hermano, ¿verdad? Y entonces vemos también, hermano, que durante el recorrido en la Biblia, cómo esta generación tras generación endurecían su corazón. Y esto nos denota a nosotros que no fue falta de evidencias, sino que fue falta de entendimiento espiritual del plan que Dios había trazado con ellos. Ahora usted dirá, bueno, eso fue el pueblo de Israel. Pero es que yo lo voy a llevar a través de toda la historia bíblica hasta el día de hoy. ¿Cuántas generaciones hay que no entendieron y que todavía hoy no entienden? Mire, la palabra describiéndome a Israel en Hebreos 3, capítulo 3 del verso 9 al 10, describe aún, mire, eso pasó en el desierto, ¿verdad? Usted diría, bueno, ¿y a eso quién se acuerda después de eso? Todavía hoy estamos hablando de eso, miles de años después. Pero en el libro de Hebreos capítulo 3, 9 y 10 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vuelve a repetir la misma frase que habíamos leído nosotros en el libro de Salmos.
Todavía en este libro escrito específicamente a los hebreos, vuelve Dios a repetir esto. Imagínense que muchas personas murieron sin ver la promesa, solamente porque no entendieron lo que Dios les estaba demandando. Qué triste esto, hermano. Eso también nos hace pensar, hermanos, que hay personas que quizás lleven muchos años en la iglesia, pero nunca han entendido para qué Dios los llamó. Ahora, la otra generación que no entendió fue la generación de Noé. Ellos no entendieron hasta que vino el juicio sobre ellos. Observe esto. El Señor describe específicamente lo que pasó con ellos en Mateo 24, versículo 39. Escuche esta palabra importante. Solo lo voy a llevar al versículo 39 específicamente, porque ahí está descubriendo en las señales del fin que como en los días de Noé, serían los días de la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Ahora, ¿qué caracterizó a esa generación de los tiempos de Noé? Que es paralelo a lo que pasaría en los tiempos en que el Señor vendría, o sea, en los tiempos finales. Con tantos siglos de diferencia, y usted va a ver tanta similitud en las actitudes. Porque dice el verso 39 que no entendieron hasta cuándo. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice que así será también la venida del Hijo del Hombre. Observe esta expresión. Él dijo, no entendieron. No dice que no escucharon. ¿Por qué? Porque Noé habló durante décadas, hermanos. Además, ellos estaban viendo la evidencia en el arca. El arca que se estaba construyendo la vieron todos los días. Simplemente ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque pensaban que tenían tiempo. Porque ellos pensaban que Dios no los juzgaría. Porque ellos pensaban que todo iba a seguir igual. Porque ellos pensaban que lo que estaba diciendo Noé era algo ficticio. Hay tantos años construyendo un arca, me va a decir a mí que va a venir agua y diluvio. ¿Qué es eso? Nunca hemos visto cosas así. Hermano, porque no lo hayas visto no quiere decir que no va a suceder. Eso mismo pasará cuando el Señor venga. Que porque la gente no lo ha visto, cree que no va a pasar. Pero dice que no se retarda, ¿verdad?, en su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza. Porque hay gente que no se está preparando porque no entiende el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque tú has abierto mis ojos. ¿Y qué pasó en los tiempos de Noé? En un día, en un momento, de repente, la puerta se cerró. Que tú no entiendas algo no quiere decir que no va a pasar. Eso es como las leyes, ¿verdad? Hay leyes que la gente hoy se excusa, dice, ay, me paró un policía, pero yo no lo sabía. Que tú no lo sepas no te libera de la culpa. Nadie va a tener excusa de decir, yo no sabía. No, porque yo no vi la señal, no vi, no sé, no lo entendí. Eso mismo dijeron la generación de Noé y perecieron en el diluvio. Esto nos hace reflexionar, hermanos, que hoy mucha gente está oyendo acerca de que el Señor viene, y aún hay todavía hasta cristianos que no viven como si nunca fuera a regresar.
No seamos de esa generación, hermanos, de los que no entendieron. ¿Cuántos quieren ser entendidos en esta hora? Amén. Amén. Hay varios ejemplos bíblicos, pero yo solo le voy a tocar así por arribita nada más. Y voy a hablar ahora de Esaú. Esaú, el hermano gemelo de Jacob, ¿verdad? El que tenía por derecho la primogenitura. Sin embargo, ¿qué pasó con Esaú? Él no entendió el valor de la bendición de ser el primogénito. ¿Y qué fue lo que hizo? Usted se sabe la historia. Él vendió su primogenitura por comida. Él vendió lo que iba a ser algo trascendente para él, para su descendencia, por una necesidad física de un momento. ¿Cuántas personas han vendido su integridad por un momento? ¿Cuántas personas han vendido su salvación por un momento? Imagínese que él no entendió que lo eterno tenía más valor que lo temporal. Que un plato de comida que iba a saciar algo en un momento no le iba a dar lo que ya Dios le había establecido por nacimiento. Él no entendió el valor. Dígale que está a su lado, no lo entendió. Ahora te voy a decir más. Dile al que está a tu lado, entiende lo que Dios sí quiere para ti. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué le pasó a Esaú? El resumen también viene en Hebreos. Porque este libro, como fue escrito para los hebreos, ellos sabían bien esta historia. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 17, usted dirá, wow, el capítulo 12 es el de la fe. No, es que ahí también recoge cositas que pasaron. Porque hay momentos en la vida donde hay cosas que se pierden y que no las vas a poder recuperar. ¿Qué dijo allí? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Si usted lee el versículo anterior, se da cuenta que se trata de Esaú. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermano, eso está difícil, eso está duro. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios es real? Que nosotros no le podemos cambiar ni siquiera una tilde. Mire, cuando quiso recuperarla, ya era tarde. Lloró, pero no encontró la oportunidad. ¿Qué pasó? No perdió esa bendición por hambre. No. ¿Sabe por qué él perdió esa bendición? Porque no entendía su valor. Qué difícil es que alguien pierda algo valioso porque no entienda cuánto vale. A veces cuidamos lo obvio. A veces hasta cuidamos lo material. Sin embargo, hay cuantos descuidando lo espiritual, que es lo eterno. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hay personas, hermanos, cambiando la presencia de Dios hoy día por un entretenimiento. Hay gente hoy cambiando el llamado de Dios por dinero. Hay gente vendiendo sus valores porque no sabe cuánto y cuán grande es lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Hay mucha gente que no entienden qué es lo que están perdiendo. Pero no seamos nosotros de las generaciones que no entendieron. Mire, vamos ahora al tiempo de Jesús. Porque era lo que les decía, que no solamente Israel cometió el error desde que lo sacaron del desierto, sino
que viene Jesús ahora en medio de ellos. Y me busca en la palabra Lucas 19:44, bien rapidito. ¿Sabe que cuando Jesús entró a Jerusalén empezó a llorar? Y hay algo que dijo sobre este lugar, esta ciudad, que aún prevalece este problema hasta el día de hoy. Dice Jesús: y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mira, hermano, no entendieron que el Mesías estaba entre ellos. No entendieron que Jesús era ese Mesías que ellos estaban esperando. Y no lo entendieron hasta el día de hoy. No es que reaccionaron, es que todavía no lo entienden. Ellos esperaban a un rey político. Ellos esperaban a alguien que enfrentara al imperio romano. Sin embargo, rechazaron al único y verdadero Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, esto puede pasar hoy día también, que Dios puede visitar a una iglesia. Y hay personas que quizás lo vean como un culto más. Pero sin embargo, el que entiende del poder de Dios y de que Dios es real, entiende que Dios todavía habla, que Dios todavía enseña, que Dios todavía ministra. ¡Aleluya! No nos pongamos como ese pueblo de Israel, Gracias. que estuvo entre ellos. Y ellos no entendieron el tiempo de su visitación, más que prometió el Señor. Donde estén 2 o 3 congregados, allí yo voy a estar en medio de ellos. Aleluya. Hermano, usted no viene aquí a un tiempo más. Usted no viene aquí a un culto más. Usted viene aquí porque la visitación del Rey de Reyes está aquí en este lugar. Gloria a Dios. Así que no venga aquí esperando otra expectativa. Aquí no estamos para entretenerlo a usted, discúlpeme. Aquí estamos porque yo vengo a recibir. Yo vengo a buscar lo que Dios tiene para mí en este día. Yo vengo a recibir la palabra fresca que habla mi corazón. Aleluya. Entendamos que cada momento que estamos en este lugar, hermano, el Señor está en medio de nosotros. No vivamos indiferentes. No seamos de los que no entendieron. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero le voy a ir ahora más profundo. Mire, los discípulos tampoco entendían. Mire cosas que pasaron. Mire, el problema del entendimiento no es solo para los incrédulos. Los discípulos estaban todo el tiempo con Jesús. Dormían juntos, comían juntos, caminaban juntos, para arriba, para abajo, juntos, día y noche. Pero muchas veces no entendían. Vamos a buscar en la palabra. Y mire, ahí estaban en una disputa, porque es que los fariseos siempre estaban viendo en qué podían hallarle falta a Jesús, porque ellos no lo entendían. Ahorita vamos a ver eso en más detalle. Pero los discípulos comienzan a estar allí y Jesús, porque ellos estaban hablando acerca de lavarse las manos y que sí, porque los discípulos no se lavaban antes de comer, bueno, en fin, cosas ritualísticas de ellos. Pero entonces viene Jesús y habla y dice: no hay nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre.
Mira cuánta riqueza de palabra estaba diciendo Jesús, pero ellos no entendían. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Mire, hermano, esto no es para todos. Esto es para el que reciba esa palabra con un corazón abierto. Y le dice más, dice, ¿no entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto hacía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Mire, cuánta enseñanza dio Jesús, pero no todos lo entendían. Él hablaba en parábola, pero no todos lo entendían. ¿Y sabe por qué? Porque esta palabra era para los que tenían un corazón abierto a Dios. Esto no se trata, hermano, de estudio. Esto no se trata de ser una persona intelectual. Esto no se trata de ser un escriba ni un fariseo. Porque nadie estudiaba más la ley, las profecías y todo que ellos. Esto se trata de acercarse a Dios con un corazón sincero, abierto. Y entonces Dios te hace entender, te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Mire, ellos vieron, los discípulos vieron a miles alimentados. Vieron todos los milagros de Jesús. La multiplicación de los panes y los peces. Vieron los enfermos sanados. Vieron demonios expulsados. Vieron muertos resucitados. Sin embargo, todavía seguían preocupados. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos solamente pensaban de manera natural. Pero Jesús quería llevarlos a un nivel espiritual. Porque lo que tú tratas de entender naturalmente, hermano, tú no lo puedes entender. Por eso las cosas de Dios hay que entenderlas de una manera sobrenatural. Esto, hermano, no es coincidencia. Yo creo que hoy también Dios quiere mostrarnos a nosotros que para entender el plan de Él, para entender la verdad de Él, para entender lo que Él quiere enseñar y decir, tenemos que estar, hermanos, con la mente en lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Los milagros, hermanos, no producen entendimiento. No, porque yo quiero ver milagros para entender a Dios. No, hermano, le voy a decir una cosa. Solo el Espíritu de Dios es el que abre los ojos. Hay gente que vieron milagros y aún así no entendieron ni quién era Jesús, ni qué era lo que Él traía, ni qué era lo que Él enseñaba. Para entender a Dios, hermano, no hace falta ver nada. Para entenderlo a Él, lo que hace falta es disponer tu corazón y decir, Señor, aunque humanamente no lo entiendo, yo sé lo que tú puedes hacer. Amén. No trate de entender a Dios, hermano. Solo créale a Él. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora, hablando de los fariseos, hermano. Usted se diría, bueno, ¿por qué los fariseos entendían supuestamente la letra y no entendían a Dios? Imagínense que los fariseos no entendieron a Jesús en muchos aspectos. Y si vamos a ver, habían tantas, imagínate que ellos sabían las profecías. Ellos conocían los escritos. Ellos conocían todo lo que se había dicho a través de los profetas, todo lo que había pasado con Israel y aún así no entendían. Conocimiento sin revelación. ¿Qué es lo que produce el conocimiento sin revelación? ¿Sabe lo que produce?
es orgullo. Porque ellos se sentían orgullosos y vanagloriosos por lo que ellos sabían y todo lo discutían. Ay, pero ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace aquello? Todo lo discutían porque ellos creían que tenían el conocimiento. Sin embargo, no entendieron que el que hablaba con ellos es la fuente de la vida. Es el que tenía todo el conocimiento. Era el que tenía todo el poder. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Miren, no entendieron quién era Jesús. Creían que solamente era un hombre de Galilea y muchos de ellos le decían, no, pero si este no es el hijo del carpintero. Hasta hijo de fornicación le decían. Imagínense usted. No entendían que era él el Mesías prometido que por siglos le habían estado esperando. No entendieron la misericordia de Dios. No lo entendieron, porque criticaban a Jesús cuando Jesús comía con los pecadores, cuando Jesús sanaba a personas que para ellos no tenían oportunidad, cuando Jesús comenzaba a perdonar pecados. No entendieron, mire, se preocupaban por tantas cosas externas. Así eran los fariseos. Sin embargo, descuidaban el corazón. Era difícil. Jesús hasta le dijo sepulcros blanqueados. ¿Verdad? No entendieron el nuevo nacimiento. Imagínense que cuando Jesús habla con Nicodemo, que era un fariseo, era una persona que había estudiado, que sabía, que tenía conocimiento. Sin embargo, no comprendía cómo alguien podía nacer de nuevo. La generación que no entendió. ¿Cuántas enseñanzas poderosas le dio? Y decía, pero ¿cómo es posible? Tendré que entrar de nuevo en el vientre de mi madre, hermano. El que no entiende, no hay manera que pueda aceptar lo que Dios quiere enseñar. Y entonces Jesús le dice más fuerte todavía, es el que no naciere del agua y del espíritu. Imagínense, ese hombre se quedó. Porque el entendimiento no te lo da la letra. El entendimiento no te lo da el mucho estudio. El entendimiento espiritual de Dios te lo da la comunión que tengas con Él. Cuando tú estás dispuesto a recibir. Mire, los fariseos no entendieron las parábolas. Jesús muchas verdades habló a través de las parábolas. Hoy mismo usted lee parábolas y las entiende porque Dios te da esa capacidad de ver la enseñanza que hay al final. Pero esta gente, multitudes oían a Jesús y no los entendían. ¿Se da cuenta, hermano? No entendieron las señales de los tiempos. El mismo Jesús decía, sabes interpretar el clima, pero no conocieron cuando el Mesías estaba delante de ellos. No entendieron que su orgullo les impedía creer. Otra de las generaciones que tampoco van a entender y no entienden muchas veces es la generación del fin. Y vamos a la palabra en Daniel 12:10. Mire, la diferencia en el tiempo final no será ser inteligente, sino tener discernimiento espiritual, que solamente lo puede dar el Espíritu de Dios. ¿Sabe eso? El discernimiento solo lo puede dar el Espíritu de Dios. Daniel 12:10 nos habla de que habrá dos grupos en el tiempo del fin. Diga conmigo, dos grupos. ¿Está conmigo, verdad? Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Pero qué dice ahí?
Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Mire, esto parece un trabalengua. Esto lo lee cualquiera por ahí y dice, pero ¿y estas cosas que están hablando? No entiendo nada. Pero esto es una verdad espiritual para estos últimos tiempos. Nos habla de estos dos grupos. Los que entenderán y los que no. Mira hasta dónde llega la profundidad. Por eso, hermano, tenemos que estar alerta en estos últimos tiempos. Porque aún dentro de esta generación, el engaño que Jesús advirtió en Mateo 24, que no lo va a buscar, solo se lo recuerdo. Mire, ¿qué dijo Jesús de lo que pasaría en los últimos tiempos? Habrían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, engaños, señales, de todo. El amor de muchos que se enfriaría, ¿verdad? ¿Qué habla esto? Que los que no entiendan van a ser engañados. Es así, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, el que no entienda va a ser engañado. Ahora, ¿por qué tantos serán engañados? ¿Sabe por qué? Porque no entendieron la verdad cuando todavía había oportunidad. Lamentablemente esto va a pasar así. Y esto está pasando hoy en día. Hay mucha gente que usted les explica lo que Dios puede hacer en su vida y no lo entiende. Hay gente que tú le describes la consecuencia del pecado, de lo que están haciendo, a dónde los va a llevar, qué es lo que va a pasar. No lo entienden. Hay gente que tú les dices, mira, lo que estás haciendo te va a traer a tu vida cosas malas. No lo entienden. Es una cosa que usted dice, pero ¿cómo es posible? Tú estás tratando de abrir los ojos, hermano, y no lo entienden. Y esto no es obligado. Si alguno toca a Dios su puerta y la abre, es donde Él va a entrar. Amén. Amén. Y dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Esto no es obligado, hermano. Esto es para el que lo entienda. Diga conmigo, esto es para el que lo entienda. Amén. Y si seguimos, hermano, a través de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, usted puede ver el mensaje que se le da el Señor a las 7 iglesias. Mensajes específicos a cada iglesia para darle un entendimiento de lo que estaba mal en medio de ella. Y aunque no lo vamos a leer, mira, algo que pasaba con ellos se veían fuertes, ellos estaban mucho satisfechos con sus buenas obras, otros creían que era suficiente porque no habían negado la fe, porque habían hecho obras de amor, de servicio, porque tenían paciencia, porque no habían dejado que entre ellos hubiera el mal. Sin embargo, hermano, a todas, el Señor les señaló lo que estaba mal. Y le dijo una frase a todas: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Amén. Dios, igual que los veía a ellos, hoy día nos ve a nosotros. Y hoy día nos está advirtiendo a cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios es algo real que habla a tu corazón y a tu vida y te dice, esto está bien, esto está mal. Pero no hay nada más malo en la vida que engañarse a uno mismo. Cuando tú no admites que estás mal o cuando tú no entiendes que estás mal. Esto me lleva a mí a la reflexión bien rapidita. No lo vamos a buscar en la Biblia, pero quiero mencionárselo a las vírgenes. Las 10 vírgenes, ¿verdad? Habían 5 que estaban preparadas, pero habían 5 que no entendieron.
Y le voy a explicar por qué. Porque las que estaban preparadas entendieron que pronto venía el esposo y que tenían que estar listas. Y entendieron que no se podían descuidar, que tenían que tener el aceite porque el esposo podía venir en cualquier momento. Sin embargo, las otras 5 no entendieron la importancia de esta espera. ¿Y qué pasó con ellas? Que cuando lo entendieron, ya la puerta estaba cerrada, hermano. Esta referencia de esta parábola la dio Jesús para describir los tiempos de esta generación. Eso era lo que estaría pasando con la iglesia. Muchos piensan, no, si todavía falta. No, si todavía hay tiempo. Después voy a buscar más de Dios. Eso lo voy a dejar para mañana. Pero la Biblia a mí me enseña que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando llegue el esposo, hermano, la puerta será cerrada. Dios, aleluya. Y la hermana lo argumenta mejor. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, hermano, esto no es una palabra para asustar a nadie. Esto es una palabra para despertarnos a todos. Porque no podemos ser de esa generación que no entendió. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahora le voy a decir ya bien rapidito. ¿Qué caracteriza a la generación que no entiende? Yo tengo que estar bien revisándome cada día para no ser de ese grupo, hermano. Mire, confunden paciencia con aprobación. Escuche esto. La gente cree que porque Dios es paciente, no queriendo que ninguna se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces creen que si Dios no le ha hecho algo que todavía tarda, es porque Dios los está aceptando. Esos son los que no entienden, hermano. Los que no entienden confunden el conocimiento con la transformación. ¿Y qué quiere decir esto? Saben mucho, pero viven poco lo que Dios demanda de ellos. Hay gente que usted le pregunta y son expertos. Hasta te recitan versículos de memoria. Sin embargo, no los entienden. ¿No los entienden? No lo viven. Y el que no lo vive es porque no lo entiende. Porque si de verdad tú lo entendieras, hermano, usted no se separa de lo que dice el Señor en su palabra, ni aunque pase por lo que pase. Los que no entienden confunden religión con relación. ¿Y qué significa esto? Que puede ser que visiten una iglesia, puede ser que visiten un templo, pero no conocen al Señor. Porque el que no entiende, hermano, puede vivir hasta una vida religiosa. Pues si yo no me pierdo ningún tiempo. Sin embargo, su vida no es un testimonio de que conoce a Dios. El que entiende que Dios está en todas partes, el que entiende que Él mira tus acciones, el que entiende que Dios es testigo de todo lo que tú haces, hermano, ese vive bajo el temor de Dios. Porque ha entendido que de Dios no nos podemos esconder. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gracias, Señor. Aleluya. ¿Qué hacen estas personas, los que no entienden? Confunden las emociones con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque creen que emocionarse es igual que sentir la presencia de Dios. Hay gente que dice, ay, cómo me erizo. Eso no me define a mí nada. Porque Dios no es emoción, Dios es relación. Amén. Si tú no vives lo que aprendes, si tú no eres capaz de hacer lo que Dios te demanda, lo que Dios te dice, lo que Dios te enseña, hermano, entonces es como un saco vacío. Es como el saco con un hueco. Dios está tratando de llenarlo, pero por el hueco se va todo. Imagínese usted. Confunden
los que no entienden confunden la prosperidad material con aprobación divina. ¿Qué significa esto? Como me va bien, Dios está conmigo. Mira esto. El que no entiende cree eso. Pero te voy a decir algo, que no siempre es así. Porque hay personas que les va bien por sus habilidades. Pero eso no quiere decir de que Dios aprueba lo que hacen. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y hay otros que quizás no les va económicamente tan bien, pero tienen temor de Dios en su vida. Y el que teme a Dios y le ama a Él no tendrá falta de ningún bien. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cómo convertirte ahora en la generación que sí entiende? Vamos para allá. Tienes que buscar a Dios y vivir bajo su temor. Y ser hacedores y no solamente oidores. Mira, hermano, la Biblia está llena de personas que entendieron demasiado tarde. Los del desierto entendieron cuando murieron. Los de Noé entendieron cuando vino el diluvio. Esaú entendió cuando perdió la bendición. Jerusalén entendió cuando fue destruida. Las vírgenes insensatas entendieron cuando la puerta se cerró. La pregunta hoy no es si Dios está hablando. La pregunta es si yo estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo.